Buenos días, amados hermanos. Qué gozo es poderle ver en esta mañana y celebrando un día especial que es el Día del Padre. ¿Sí? Un día que recordamos mundialmente como el Día del Padre. Y por eso que en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema justamente de esto. Y quiero que venga conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos del 32 al 34. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 32 al 34. Listo, me dicen que los adolescentes pueden subir, adolescentes, y que también las clases de la Escuela de Liderazgo están dándose arriba. Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Perdón, dije 5. Bueno, 15. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos dice de la siguiente manera. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. ¿Qué le parece si oramos en esta mañana? Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por el privilegio de poder venir hasta tu casa, de venir a adorarte, Dios. Reconociendo que no hay otro Dios como tú, Señor. Reconociendo tu fidelidad, tu amor hacia nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, que sea tu presencia ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Hablándonos en esta mañana, Dios. Disponemos nuestro corazón a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Toma tu lugar en nuestra vida, toma tu lugar en este lugar. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a aquellos que se pusieron de pie. Bien, entonces como leímos en este pasaje, pudimos ver, ¿sí?, que Jotam, hijo de Usías, empezó a reinar cuando era joven, cuando tenía 25 años. ¿Sí? Y dice que este joven reinó durante 16 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Pero por qué hizo lo recto ante los ojos de Jehová? Porque hizo lo mismo que su padre le enseñó. Es decir, papá, que lo que tú haces es referencia para tus hijos. Que lo que tú haces marca la vida de tus hijos. Es interesante ver que en el diccionario busqué qué quiere decir padre, ¿sí? Y refleja dos conceptos. El primero es varón o macho que engendró o que engendra, ¿sí? Y el segundo, cabeza de una descendencia, familia o pueblo. En nuestro país, ¿sí?, hay muchos padres que solamente fueron machos que engendraron y que no cumplieron su función como padre. Pero Dios anhela que usted pueda hacer como la segunda definición, cabeza de familia. El plan original de Dios es que el hombre pueda ser una cabeza de familia. Y quiero hablar de algunas características de lo que implica ser cabeza de casa, cabeza de familia. Y uno de ellos, ¿sí?, la primera, quiere decir, el ser cabeza implica ser pastor de su casa, pastor de sus hijos, pastor de la esposa. En Proverbios, capítulo 27, versículo 23, nos dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Leyendo este versículo nos damos cuenta que el pastor, sí, sacamos dos características, que el pastor conoce y el pastor cuida.
Papá, como pastor, ¿conoces a tu familia? ¿Conoces a tu hijo? ¿Conoces a la esposa? ¿Conoces a los tuyos? ¿Cuidas a los tuyos? Sabemos que el pastor, sí, cuando está en el campo haciendo sus funciones, cumpliendo sus funciones, sabe cuando una oveja está débil, sabe cuando una oveja tal vez se quebró la pierna, ¿sí? Y se asemeja, ¿sí? O hacemos una comparación en la familia. Papá, tú eres pastor de tu casa. Tú eres pastor de tu familia, eres pastor de tus hijos, en el cuidado, en conocerlos, en estar con ellos, en pasar con ellos. Otra de las características que implica ser cabeza, ¿sí? Es ser amigos de tus hijos. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 23. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Nos dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas y más fuertes que leones. Saúl, ¿quién era Saúl? Sabemos que Saúl cometió muchos errores, ¿sí? Tal vez desobedeció a Dios, hizo cosas incorrectas, pero ¿saben qué? Hay algo que me llama la atención en esto. Sí, y al leer este pasaje, la parte que dice inseparables en su vida. Qué lindo es que padre e hijo con familia, podamos decir, son inseparables en su vida. Poder tener esa conexión como padres, como hijos. Posiblemente tal vez papá, tú has cometido muchos errores. Tal vez posiblemente no estés con tus hijos, tal vez posiblemente ya no tengas tu familia, ¿sí? Formada. Quizás ya no estás con aquella mujer con la cual tienes tus hijos, pero hay algo, ¿sí? Que Dios quiere que nosotros rompamos en medio de esto. Muchas veces, ¿sí? Y cuenta la historia también que en el año 1961 se levantó un muro muy conocido, que fue el muro de Berlín, que separaba una nación, que separaba a una ciudad. Pero este muro, sí, fue derribado en el año 1989 y ahora sí todos fueron uno solo. Muchas veces nosotros, sí, o papás, forman dentro de su hogar barreras, muros, se levantan muros en el cual impide que haya esta relación de conexión, de amistad con los hijos. Dios anhela que esas barreras puedan romperse. Y hay muchas barreras que se levantan y voy a hablar de alguna de ellas. Una de ellas, sí, de estas barreras que tenemos que derribar es la barrera del mal carácter. Sí, a veces papá no tiene un buen día, ¿sí? Y llega a la casa, ¿cómo llega? ¿Sí? Llega y quiere tirar todas las puertas, los sartenes, tira todo lo que encuentre. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Esto es de doble significado, porque para ustedes es mal carácter, pero para nosotros como hijos es miedo. Miedo a saber cómo llegará hoy papá, miedo a saber qué palabra va a decir hoy, miedo a saber tal vez con qué golpe resulte hoy. Miedo es la reacción a lo desconocido, ¿sí? Y esta es una de las barreras que hay que romper, que Dios quiere que se rompa. ¿Sí? Tal vez, papá, el estar en el trabajo, ¿sí? Hace que no tengas buenos días. Pero no permitas que el hecho de no tener buenos días haga que en tu casa desahogues todo lo que viviste en tu día. Otra barrera que hay que derribar es la barrera del machismo. Aquí no hay machistas, ¿cierto? ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el machismo? El machismo es el rechazo a todas aquellas prácticas que nos parecen femeninas, como por ejemplo el abrazar, el besar, el decir te quiero. Sí, y hay un dicho muy popular que lo escuchamos, que es los hombres no lloran.
Y yo cada vez que escucho esto, ¿sí? Cuando dicen los hombres no lloran, yo me pregunto, ¿y Jesús entonces qué era? La Biblia no me dice que Jesús lloró. Papá, el hecho de que llores, el hecho de que expreses, el hecho de que digas te amo o que abraces no te hace menos hombre. La sociedad ha levantado una barrera que se llama machismo, que no te permite ese acceso, ese acercamiento ante tu familia, ante tus hijos, ante la esposa. Otra barrera que hay que derribar es la barrera de la crítica. Sí, nos dice la palabra de Dios, sí, en Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, muchas veces como papá, sí, tienen expectativas altas con los hijos. Sí, tal vez lo que no pudieron hacer ellos, quieren que los hagan los hijos. Sí, tal vez lo que no lograron, no consiguieron, quieren que hagan los hijos. Pero papá, no permitas, sí, que tus hijos o tener tantas expectativas de tus hijos que muchas veces no aceptan o no le das una aprobación. Hay cosas que a veces los chicos hacen, los niños, los jóvenes hacen, y para papá nunca están correctas. Para papá nunca están bien. Muchas veces cuesta o esto ha llevado de que no se pueda felicitar a los hijos, de que no se pueda elogiar por el trabajo de los hijos. Y muchas veces queremos corregir a los hijos sin una instrucción previa. Y déjeme decirle en esta mañana que no se puede corregir si no hay una instrucción antes. Si la NASA cuando va a enviar un cohete, ¿sí?, sabe por la dirección que tiene que ir el cohete. Si el cohete, en medio de su andar, se trata de desviar, tratan de direccionarlo para que siga en esa dirección. Es decir, ¿sí?, que es necesario que para corregir algo haya una instrucción previa, una instrucción antes. ¿Sabe que en administración un jefe ineficiente es el que delega sin dar instrucciones antes? Y muchas veces, ¿sí?, dan o mandan a hacer algo sin una instrucción previa, sin enseñar. Así es la manera como se tiene que hacer. Si no, simplemente anda a hacer esto. Pero nunca me tomé la molestia de decir, mira, esto se hace así. Yo me acuerdo que cuando mi hermana tenía, María Eugenia haber tenido que 7 años, 6 años, y teníamos un perro, ¿sí? Tenemos un perro parecido al que tenemos ahora, se llamaba Snoopy. Estaba Snoopy ahí, entonces mi hermana le tenía miedo. Y mi hermana se ponía unos guantes, esos guantes como de boxeo, para agarrar al perro. Entonces mi hermana, con los guantes ahí, mi papá le decía, pero agarra al perro. Entonces mi hermana un día se enojó y le dijo, tú siempre me dices, le dijo a mi papá, tú siempre me dices agarra el perro, pero nunca me enseñas cómo tengo que agarrar al perro. Mi papá se quedó así, ve. Y ¿sabe qué? Eso a todos nos puso, ¿no? Porque, a ver, pero es así, muchas veces damos algo para hacer, pero no la instrucción de cómo se tiene que hacer. Y no se puede corregir algo que no tiene una instrucción, porque sería maltrato. Sería maltrato. Y Dios anhela, ¿sí?, que nos corrijan. Es más, la palabra de Dios dice, el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo corrige. Si usted ama a su hijo, corríjalo. Está en la Biblia, no se preocupe, tampoco lo maltrate. Corrija con amor. Enséñele con amor, como Dios nos enseña. Tenemos que derribar la barrera de la falta de tiempo. Cuenta una historia,
¿sí? Que había un niño, estaba en su casa el niño, ¿sí? Y llega papá en la noche y el niño se acerca todo emocionado a decirle, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? ¿Sí? Y el papá estaba un poco cansado, un poco molesto. Y el niño le dice, papá, quiero saber cuánto ganas. Y el papá le dice, ¿para qué quieres saber cuánto ganas? ¿Cuánto gano? No molestes, ándate a dormir. Papá, quiero saber cuánto ganas. De tanta insistencia, el papá contesta y le dice, gano $50 al día. El niño le dice, ¿y me puedes prestar $25? Entonces el papá le dice, muchacho, ¿cómo se te ocurre? ¿Para qué quieres plata? ¿Cómo se te ocurre que te voy a prestar $25? Ándate a dormir. Se va a dormir y el papá, mientras está meditando en su cama, le dio un poco de cargo de conciencia y dijo, ¿qué le hará falta tal vez a mi hijo? ¿Para qué querrá el dinero? Entonces el papá se acerca a la habitación y le dice, hijo, ¿estás despierto? Y el niño dice, sí, papá, estoy despierto. Entonces dice el papá, toma, te traje los $25 que me pediste. ¿Para qué los querías? El niño lo mira, sonriendo, mete su mano debajo de la almohada y saca $25 más. Y le dice, es que yo quería comprar un día de tu tiempo. Muchas veces, ¿sí? Como papá, creemos que solamente el rol de padre es de proveer. Pero el rol de papá también es tiempo. Demanda tiempo. Estar con ellos, pasar con ellos, compartir con ellos. Las relaciones humanas son como una plantita. ¿Cómo crece la plantita? Se va poniendo la tierra, el abono, ¿sí? La semillita, se le echa agua, todo lo demás. Y va creciendo. No es de la noche a la mañana que crece algo, que crece una planta, sino que lleva un proceso. Las relaciones llevan procesos. El pasar tiempo, el estar con ellos, el conversar, el compartir. Otra de las características, ¿sí? De ser cabeza de hogar, ¿sí? Es ser director del futuro de sus hijos. Un director de películas actúa. No, ¿verdad? ¿Qué hace un director de películas? Dirige, le dice, así tienes que actuar, esta es la manera que tienes que expresarte, así tienes que hablar. ¿Sí? Un director técnico juega. No, ¿qué hace? Dirige, le dice las estrategias, de esta manera vas a apuntar un gol, de esta manera tienes que cubrir al de acá, ¿cierto? Papá, tú eres el director del futuro de tus hijos. Es decir, que tú los direccionas hacia donde ellos vayan. Abraham, ¿sí? Fue un padre cuidadoso, él supo planificar el futuro emocional de su hijo. Él le buscó esposa a Isaac, ¿sí? Estuvo con él en ese momento. Nosotros como hijos necesitamos de sus consejos. Sí, muchas veces creemos que no las sabemos todas, ¿no? Creemos que ya no las sabemos, que no necesitamos. Pero papá, necesitamos de tus consejos. Necesitamos una orientación, necesitamos una guía, necesitamos una dirección para llegar. Yo decía en el primer culto, sí, que le daba gracias a Dios por la vida de mi papá. Sí, porque ha sido alguien que siempre nos ha motivado, que siempre nos ha alentado, que siempre nos ha llevado a hacer más. Si no sale por la una, sale por la otra. Gracias. Sí, y aunque yo sé, sí, que a él le duele que como hijos no estemos junto a él, sí, él se siente agradecido con Dios porque hoy le servimos al Señor. Sí, porque hoy le servimos al Señor. Y hay un dicho, ¿sí? Que es muy conocido, que dicen, lo mejor que un padre le puede dejar a su hijo es la educación. ¿Verdad? Sí, lo mejor. Pero yo creo
que lo mejor que le puede dejar un padre a un hijo es que conozca a Dios. El regalo más grande o lo mejor que le puede enseñar un padre a sus hijos es que conozcan a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo era más chiquita, ¿sí? Hace unos añitos, no tan lejos, ¿sí? Yo me acuerdo que yo decía que no quiero ser cristiana, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nada, ¿sí? Y mi papá nunca ha sido alguien de que nos ha obligado, que nos ha dicho, no, tienes que ir, no. Siempre nos ha orientado, nos dice, esto es lo correcto, esto dice la palabra del Señor. Pero siempre las oraciones de él, las oraciones de ellos, ha sido el servir al Señor, el que nosotros podamos servirle a Él. No, y ahora que yo veo todo esto, ¿no? A veces me da un poco de risa, porque digo, yo que decía que no quiero hacer nada, peor pastor jamás en mi vida, odiaba ser pastor. Sí, y ver ahora, yo digo, Dios y la vida de un padre orienta mucho a nosotros como hijos. Papá, si tú tal vez estás orando por tus hijos y crees que no hay resultado, crees que no hay respuesta, Dios escucha las oraciones de los padres. Si tal vez tu hijo es alcohólico, si tal vez tu hijo es drogadicto, si tal vez tu hijo está en cosas incorrectas, sigue orando por él. No dejes de orar. Dios es fiel, Dios escucha tu oración. Y mi papá, sí, a veces se pone a llorar, sí, en las mañanas. No le digan, es que lo digo porque él no está ahorita. Pero a veces me llama, ¿no? Como a las 7 de la mañana. Alejandra, ven acá, ¿no? Como yo soy la única que estoy, porque mis hermanos están fuera del país, me sube a la cama, me abraza y se pone a llorar. Se pone a llorar, que sí, mi hijita, que todos se van, tú también ya te quieres ir, que no sé qué. Pero yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, porque aunque ha sido un poco fuerte con nosotros, sí, gracias a Dios y gracias a Él somos lo que nosotros somos ahora. Gracias a Dios hemos podido avanzar, hemos podido caminar y lo más importante, hemos aprendido a servir al Señor. Papá, si quieres ser un gran padre, aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a ser obediente a lo que Dios te dice en su palabra. Abraham fue un hombre de multitudes, fue un hombre de fe. Sí, que tal vez se equivocó como todos nos equivocamos. Nadie es perfecto, todos nos vamos a equivocar, pero hubo una diferencia, que él le creyó al Señor, que él obedeció al Señor y llegó a ser el padre de multitudes. Llegó a enseñarle a sus hijos del mismo Dios. Isaac servía al mismo Dios de Abraham. Jacob servía al mismo Dios de Isaac y de Abraham. Si tú quieres tener una familia diferente, una generación diferente, si quieres una familia diferente, aprende a escuchar la voz del Señor. Tenemos al Padre de padres, ¿sí? Enséñenle a su hijo de aquel Padre de padres. Sabemos que Dios es nuestro Padre, que lo entregó todo a su único Hijo por amor a nosotros. Cualquiera puede ser padre, pero solo un hombre especial puede ser papá. Tal vez algunos de ustedes no tengan padre hoy en día, tal vez algunos de ustedes si esté muerto o papá no cumplan las funciones que tengan que cumplir. Pero hijos, recordemos que tenemos que honrar a nuestros padres. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y ojo que no dice, honra a tu papá que es bueno para que te vaya bien. Dice, honra a tu padre. No hay excepciones. Si tal vez tu papá no ha sido el correcto, si tal vez tu papá no ha sido el bueno, tienes que honrarlo. Y quiero terminar con esta historia. Estaba en un parque, ¿sí? El hijo con el papá que ya era un poco mayor, y el papá mayor empieza a decir, pasa un gorrión y le dice al hijo, ¿qué es eso?
Y el hijo le dice, papá, es un gorrión. Como a los 3 segundos vuelve a preguntar, ¿qué es eso? Papá, es un gorrión. 3 segundos después vuelve a preguntar, papá, ¿qué es eso? El muchacho le dice, papá, ya te dije que es un gorrión. A la 4ª vez ya el hijo, poco más, y le pega y le dice, ya te dije, me tienes cansado, te dije que es un gorrión. ¿No puedes entender que es un gorrión? A lo que el papá se va a su habitación, saca un cuadernito y se lo entrega al hijo. Y le dice, quiero que leas esto. Cuando lee, la historia decía lo siguiente. Hoy estaba con mi hijo en el parque y tenía 5 años de edad. Pasó un gorrión y me preguntó 27 veces qué era eso. Y las 27 veces yo le pude contestar con la misma alegría que es un gorrión. Ellos merecen honra, a pesar de su edad, a pesar de su condición. Papá merece honra, respeto, cuidado. En esta mañana quisiéramos orar por todos los padres, ¿sí? Así que yo invito a todos los papás que puedan pasar acá adelante, a los papás, no a los que van, no a los papacitos, no, a los papás, a los papás. Ya unos se estaban levantando, acomodando. A todos los papás queremos orar en esta mañana por todos los papás. Los papás que se creen papacitos. Orar por todos los papás. Sabemos que el ser papá no es fácil. Nadie les enseñó a ser papá. En el caminar, ustedes aprenden a ser papá. Y que toda la iglesia se pueda poner de pie en esta tarde. Que podamos orar todos juntos por los padres. Yo como hija agradezco por su función como papá, por estar con nosotros, por el cuidado. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Señor, esta hora, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, de ser papá. Gracias por cada varón que está aquí en esta mañana, Señor. De seguro tú estás viendo sus corazones, Señor. De seguro, Señor, tú estás mirando lo que está dentro de cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú conoces a cada uno de estos papás que están aquí delante del altar a esta hora, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus inquietudes. Tú conoces lo que hay dentro de ellos, lo que arde adentro, Señor. A lo mejor muchos con luchas, muchos con inquietudes, Señor, muchos con cosas adentro que están luchando, Dios. A lo mejor muchos se han visto confrontados en esta mañana, Dios. A lo mejor muchos dirán, no he sido el buen padre para mi hijo. No sé, Señor, tú lo conoces, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí en esta hora, Señor. Pero yo con la autoridad que tú me has dado, Señor, en esta hora oro por ellos, Dios. Para que tu gracia, tu misericordia, Señor, Padre Santo, los inunde esta hora, Señor. Que tú los levantes como guerreros, como esos padres que luchan, Señor, que avanzan, que no se detienen, Padre. Tú levantas un sacerdocio de verdaderos hombres, Dios, que temen a Jehová de los ejércitos, Padre eterno. Que te temen a ti, que te obedecen, Señor. Desato sobre estos padres espíritu de sabiduría, de revelación, Señor, de temor a Dios, para que te amen, Señor, todos los días de su vida, Padre. Bendigo sus vidas, Señor, a esta hora, Padre.
Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, Señor, bendigo sus trabajos, bendigo la obra de sus manos, Señor, bendigo lo que ellos hacen para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por la vida de estos varones, Señor. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno. Mi alma te alaba, Señor, y te bendice, Padre. Padre, toda cosa que hay en su corazón, todo resentimiento, toda soledad, Dios mío, Señor, toda culpabilidad que a lo mejor hay en su corazón por no ser esos padres que a lo mejor ellos hubiesen querido ser. Padre, tú los sanes ahora, tú los sanes ahora en el nombre de Jesús. A lo mejor muchos se sienten culpables, Dios, pero sé tú restaurando ese corazón ahora, Señor, como regalo, Señor, restaurando su corazón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios mío, por la bendición de contar con un Padre. Gracias, Señor, que para estos varones el modelo seas tú, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, Señor. Que ellos sean ejemplo para su esposa, que ellos sean ejemplo para sus hijos, que ellos sean ejemplo para su familia y que marquen, Dios mío, una generación, Padre, diferente, que le temen a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, bendito tu nombre. Desatamos tu bendición sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo quiero ser como tú. Oh, sí, Señor. Porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo. Que se Que sus acerquen. ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque quiero ser como Los yo. hijos que están aquí, pasen aquí al lado de su papá, denle un Yo quiero abrazo. ser como tú, Los hijos, porque Él quiere abraza a ser tu padre. como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo. abrace a su Que sus papá. ojitos Tienes la bendición puedan que lo ver. tienes aquí. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Restaura, Señor. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser Tú lo como tienes. tú, Tú lo tienes aquí. porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un Disfruta a tu buen papá. ejemplo. Disfruta a tu Que papá. sus ojitos puedan ver. Disfrútalo. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Yo quiero ser como Disfruta a tu papá, tú, hermano. porque quieres ser como yo. Yo anhelaba que cuando sea el día del padre tener a mi padre al Quiero lado, ser como tú, pero no porque estaba. quieres ser como yo. Disfruta lo que ahora lo tienes al lado. Abrázalo. Y se restaura, rimachete, rebajéndolo. Se restaura esa relación de padre a hijo. Esto es lo que no quiere el enemigo cuando hay un padre que restaurado, que ejerce su sacerdocio. Abraza a tu papá, abraza a tu padre. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere Quieres ser ser como como yo. yo. Yo Quiero ser un buen abrazo. Yo anhelaba un abrazo de un padre. Ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender
ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Oh, sí, Señor. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo anhelaba que mi papá me abrace, anhelaba de recibir un abrazo. Como tú, porque Él quiere ser como yo. Pero la bendición que tienes de que tu papá está de al lado. Y si hay muchos que no tienen a su padre, tienen a Dios, que es mi padre. Por eso es que vine a Cristo, dije, papá, gracias, porque tú eres mi papá. Tú llenas nuestro corazón. Se restaura la paternidad ahora, en el nombre de Jesús. Se restaura la paternidad ahora, en el nombre de Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. Abrace a su papá, abrace a su papá. Muéstrale su amor y dígale, papá, te amo. Si tiene que pedirle perdón al papá, también pídale, dígale, papi, perdóname. Pero recuerda que te amo, que eres importante para mí, que eres valioso para mí. Aleluya, Señor. Te adoramos y te bendecimos, papá. Señor, te damos gloria, te damos honra. Señor, te damos alabanza porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Amamos tu nombre, Señor, y te adoramos, Padre. Te bendecimos, Dios. Te glorificamos, mi Señor. Ayúdanos a ser como ti, porque ellos quieren ser como nosotros, Padre. Bendigo yo la vida de cada padre que está acá, Señor, de cada familia representada en estos varones que están acá en esta hora. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre sus vidas bendiciones, prosperidad, salud, fuerza, Padre, cada día, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias porque tú eres bueno, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. No sé si le dieron un recuerdito. No sé si le dieron un recuerdito, si alguien no lo tiene. ¿Dónde está la niña de los recuerdos? ¿Dónde están los recuerdos? No, usted no tiene, ¿no? No, él no tiene. Hermano Julio, ¿usted tiene un recuerdo, Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Tiene un recuerdo? Ve, ahí está Julio, tampoco no le han dado. Alguien que tenga, alguien más que no tenga un recuerdo.